Muy bien, mi nombre es Shelly McLean Bent, soy la instructora de este curso. Voy a parar el video para no tener problemas con la conexión y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy tratará acerca de el curso como tal, la metodología de trabajo del curso. Entonces vamos a empezar por revisar el cronograma del curso, las actividades que tienen que desarrollar y cómo desarrollarlas. Esa será la sesión del día de hoy. Entonces, ustedes recibieron un correo de bienvenida. Si usted no lo recibió, revise su bandeja de correos no deseados o spam o junk en su correo. Eso fue enviado el día de ayer. Entonces, allí tenían la información inicial de lo que tienen que desarrollar en plataforma. Entonces, así como ustedes pueden ver en pantalla, lo que se ha compartido, la plataforma que se ha compartido a través de esa sesión de Zoom. Tenemos la sección de anuncios donde ustedes van a revisar la información que se ha dado para ustedes. Lo importante es que ustedes se mantengan actualizados, se mantengan al día con la información que se dé en anuncios. ¿Ok? Vamos a ingresar a contenido del curso. Y vamos a ingresar a cronograma. Y en el cronograma podemos ver entonces la información ya desplegada para nosotros o también la podemos descargar de el vínculo que se encuentra aquí. Tenemos las fechas importantes en el curso, la fecha de inicio, el 13 de abril, la fecha límite de recepción de evidencias, 15 de mayo, y la fecha de cierre del curso, 17 de mayo. El cronograma está dividido por resultado de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en la primera semana, o lo que llamamos la primera semana, en realidad son alrededor de 3-4 días, o 3 días más bien hábiles. Esta vez va a incluir el fin de semana. Sin embargo, lo que llamamos actividades iniciales, lo llamamos la primera semana, la trabajaremos del 13 de abril, desde el día de ayer hasta el 17 de abril. Y a partir de ahí tendremos resultados de aprendizaje que tenemos que desarrollar. Entonces tenemos el resultado de aprendizaje número 1, identificar información básica a partir de expresiones de uso frecuente y vocabulario. El resultado de aprendizaje número 2, expresar rutinas personales y laborales teniendo en cuenta situaciones de la cotidianidad y vocabulario relacionado. Y el resultado de aprendizaje número 3, relacionar expresiones básicas de uso frecuente con situaciones cotidianas en un contexto. En cada una de estas actividades o en cada una de estas semanas, por así llamarlas en este momento, tenemos unas fechas en el cronograma que son fechas informativas. Quiero que quede esto muy claro desde el inicio de la sesión. Estas son fechas informativas. ¿Qué quiere decir eso? Que si llegamos a estar, por ejemplo, al 1 de mayo y usted no ha desarrollado las actividades que se encuentran antes de esta fecha, usted todavía va a poder desarrollarlas. Todas se van a encontrar abiertas. Todas se van a encontrar habilitadas. ¿Ok? Ninguna va a cerrar. Lo que va a cerrar en el curso es la fecha límite de recepción de actividades. Es decir, el 15 de mayo es la fecha final, la fecha límite en la que vamos a recibir actividades y en las que las actividades van a estar habilitadas para ustedes. De resto, en cualquier punto del curso usted va a poder desarrollar actividades. ¿Ok? Entonces, en este momento nos encontramos, como les decía, en actividades iniciales. Vamos del 13 de abril al 17 de abril y en ellas usted van a desarrollar las actividades que se encuentran aquí en el cronograma. La actualización de datos personales, el diagnóstico de saberes previos y el foro social. También se puede dar cuenta que al lado de estas actividades está la expresión no calificable. Esto indica que esa actividad no tiene una calificación, que usted lo va a desarrollar porque a usted le conviene desarrollar. ¿En qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la actualización de datos personales, usted lo va a desarrollar, usted lo va a realizar, porque si usted aprueba este curso, el certificado debe llevar sus datos personales correctos. Entonces, eso es para usted, no es para el instructor.
Bien, bueno, de hecho, ninguna actividad son para el instructor, pero son no calificables, a esto me refiero. Incluyendo el foro social, no es calificable. Cuando llegue el 18 de abril, vamos a empezar a desarrollar las actividades correspondientes al resultado de aprendizaje número 1. Y esta tendrá la actividad que tenemos que desarrollar, que tiene el contenido del curso que vamos a aprender, es el componente formativo Hello, it's nice to meet you, o en español, hola, encantado de conocerte. Y vamos a desarrollar la evidencia de conocimiento, el test EDW1, y ya les voy a mostrar cómo todo eso se ve en plataforma, así que no tienen por qué preocuparse al respecto. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que cada vez que usted va a desarrollar una evidencia del curso, usted tiene que desarrollar primero el componente formativo. Es ahí donde usted va a adquirir el conocimiento que necesita para poder desarrollar esa evidencia. También se puede dar cuenta que en el cronograma tenemos una columna con las conferencias web. Por ejemplo, la del día de hoy. ¿Ok? Que es la sesión de apertura. Ya la próxima semana empezaremos con las sesiones o las conferencias web de cada uno de los resultados de aprendizaje. Para cada uno de esos resultados de aprendizaje vamos a tener 2 sesiones semanales mínimo. La primera será el 18 de abril y la segunda será el 20 de abril. Si usted no puede asistir a ninguna de esas sesiones, usted no se preocupe porque todas van a quedar grabadas, así como esta, la que estamos desarrollando el día de hoy, va a quedar grabada y va a quedar en plataforma. Ya le muestro en dónde queda en plataforma. Usted lo que va a hacer es estudiar el componente formativo. Si usted asistió a la sesión, pues ya tiene la información de la sesión. Si usted no asistió a la sesión o la conferencia web, usted va a revisar la grabación de esa sesión. Y después de adquirir la información, tanto del componente formativo como de las conferencias web, usted va a desarrollar su evidencia de conocimiento. Nuevamente, las fechas son informativas, son para llevar un orden en el curso. No quiere decir que llegue al 24 de abril y se cierra el test. El test va a seguir habilitado hasta el 15 de mayo, que es la fecha límite de recepción de evidencias. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a revisar esta información. Tenemos las actividades iniciales que corresponden a actualización de datos personales, diagnóstico de saberes previos y la presentación en el foro social. Entonces, actividades iniciales. Vamos a ir aquí a la parte izquierda de la pantalla, donde tenemos todas las carpetas ya organizadas para ustedes. Tenemos aquí una carpeta llamada del mismo nombre, actividades iniciales. Entonces doy clic en actividades iniciales, doy clic en el elemento y me aparece este elemento donde tengo unas diapositivas que puedo correr de adelante hacia atrás. Entonces puedo dar clic hacia adelante. Aquí tengo información de actualización de datos personales. Doy clic en el recurso y él me va a mostrar qué es lo que debo hacer para actualizar mis datos personales. Doy clic en la siguiente diapositiva y aquí tengo el diagnóstico de saberes previos y en la parte inferior tengo el botón llamado ver sondeo. Ese es el que tengo que dar clic para poder desarrollar el sondeo como tal. Doy clic en la siguiente flechita y veo el foro social. Entonces doy clic en el botón ver foro para poder ingresar al foro. ¿Ok? Estas son las actividades que acabé de mencionar en el cronograma. Si usted da clic en este botón, ver foro, y por configuración de su explorador no puede ingresar al foro, usted lo que va a hacer es dar clic en regresar y va a ubicar la parte de las herramientas en la parte izquierda y va a ingresar al botón foros. En el botón foros usted va a ver el foro social y usted da clic en responder, ingresa a su foro y hace su participación. Aquí está el cuadrito de texto, hace su participación, responder y listo. Esa sería su participación en el foro social. Nuevamente, no es obligación que lo desarrolle porque realmente no es calificable, pero es para su beneficio, para que usted conozca a los demás aprendices con que está trabajando. Vuelvo entonces a contenido del curso. ¿Ok? Aquí alguien me escribe. ¿Me pueden escuchar, por favor? ¿Me confirman?
Ok. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces vuelvo nuevamente a contenidos del curso, retomo al punto donde estaba. Doy clic en proyecto, estaba en actividades iniciales y ahí veo lo que tengo que desarrollar que se relaciona a lo que está en el cronograma. Si yo doy clic en el cronograma, pues veo que en actividades iniciales están las actividades que acabé de mencionar cuando ingresé a actividades iniciales en la carpeta en la parte izquierda de la plataforma. ¿Listo? Entonces aquí están las actividades que usted tiene que desarrollar para actividades iniciales. A partir del 18 de abril empezamos a trabajar las actividades ya relacionadas a resultados de aprendizaje. Entonces, tengo que para el resultado de aprendizaje 1, tengo el componente formativo Hello, it's nice to meet you, y la evidencia de conocimiento test o es una evaluación, como quieran llamar. Entonces voy a ubicar dónde está este componente formativo y esa evidencia. Entonces voy a dar clic en la parte izquierda de la plataforma, tengo la carpeta llamada Actividades de Aprendizaje Guía. ¿Listo? Y ahí se despliega toda la información que necesitamos. La guía de aprendizaje es un archivo, un documento que les va a informar de manera general lo que tienen que desarrollar en el curso. Ustedes lo pueden descargar y leer sin ningún problema. Eso no es una evidencia, así que no me envíen esos archivos como evidencia, porque pierden intentos de envío. Eso se los explico en un momento. La guía de aprendizaje es un documento que usted puede descargar para su estudio e información individual personal. O sea, no es para enviar como actividad ni como evidencias en el curso. Pero entonces, retomo aquí lo que decía el resultado de aprendizaje 1 en el cronograma. Tengo que desarrollar el componente formativo Hello, it's nice to meet you. Entonces miro aquí ya tengo el componente formativo Hello, it's nice to meet you. En la parte izquierda, ¿sí lo pueden ver? Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Ok, entonces aquí donde dice componente formativo, damos clic. Nos abre esta ventanita, ¿cierto? No ventanita, sino este elemento más bien. Y aquí doy este clic donde dice clic para acceder al recurso educativo. Doy clic en él. Y la plataforma me abre todo el contenido que debo estudiar antes de desarrollar la evidencia. Bien. Y aquí está por etapas. Tenemos introducción, categorías gramaticales básicas, la persona gramatical y el verbo to be, greetings o saludos y vocabulario. Listo. Usted va a iniciar nuevamente por revisar toda la información desde su introducción y va a empezar a estudiar punto por punto lo que dice ese componente formativo. Va a escuchar la pronunciación, dando clic en estos botones de grabación, de reproducción. Usted va a seguir punto por punto lo que se dice en este contenido. En la parte inferior de este contenido, usted va a ver una actividad didáctica. Usted va a dar clic en realizar y va a desarrollar esa actividad didáctica. Y esto lo va a hacer por cada uno de los elementos de ese componente formativo. ¿Ok? Si yo voy al siguiente elemento del mismo componente formativo, ya yo estoy viendo pronombres, ya yo estoy viendo cómo se dice cada una de las personas, estoy viendo los ejemplos y la pronunciación al mismo tiempo, estoy viendo cómo se forman o cómo se usan esos pronombres en las oraciones y estoy viendo cómo se conjugan esos pronombres con el verbo to be o el verbo ser o estar. Y también tengo ejemplos y tengo la pronunciación. Tengo cómo se conjuga. Cuando yo digo el verbo, cuando yo digo la palabra conjugar, yo estoy hablando de a cada persona, a cada pronombre, qué verbo to be le corresponde o qué verbo to have le corresponde o qué verbo to do le corresponde o cualquier otro verbo que ustedes puedan imaginarse. Eso significa conjugar. Que cuando hablamos de una persona, utilicemos el verbo correcto. Si hablamos de la tercera persona, utilizamos el verbo correcto. ¿Ok? A eso me refiero con conjugar.
Entonces, a esto le vamos a prestar atención cuando estamos revisando y estudiando ese material, ese componente formativo. Y nuevamente en la parte inferior de ese elemento tenemos una actividad didáctica. Cuando usted haya desarrollado todos los elementos del componente formativo, usted vuelve a contenidos del curso. Bien. Y revisando el cronograma, voy a dar clic en cronograma. Ustedes pueden utilizar este cronograma como si fuese una lista de chequeo. Ya realicé este componente formativo, ahora tengo que desarrollar la evidencia de conocimiento. Y la evidencia de conocimiento la voy a encontrar en el elemento llamado actividad de aprendizaje. Actividad de aprendizaje 1 en la parte izquierda de la plataforma donde están las carpetas, ahí usted va a encontrar actividad de aprendizaje. Entonces usted da clic en la misma y ahí se va a dar cuenta que ahí están en compendio todas las evidencias del curso. Y el primero de ellos, mire, vea, les dice el primero que estaba en el cronograma, el test. Entonces usted da clic en la diapositiva que sigue y se da cuenta que aquí hay una información importante y en la parte inferior está el botón para presentar la evaluación. Y si se dan cuenta, tenemos la fecha límite de recepción de evidencias, es decir, que usted puede desarrollar este test en cualquier punto del curso antes del 15 de mayo a las 11:30 de la noche. ¿Ok? Entonces, lo que usted tiene que tener en cuenta es lo que está aquí en este elemento, informándoles y llamándoles la atención con un color rojo, informándoles que si usted da clic en el botón presentar evaluación y no responde las preguntas, queda marcado como no aprobado. ¿Ok? Usted tiene que tener en cuenta que si usted va a dar clic aquí, va a responder de una vez la evaluación. También quiero decirles lo siguiente. Si usted después de haber estudiado el componente formativo y viene aquí y desarrolla la evaluación y la evaluación le salió como no aprobado porque desarrolló todas las preguntas, las respondió, pero no respondió todas las preguntas de manera correcta, usted me escribe a mí un correo y yo reviso su caso. Usted me envía su ficha el número de ficha del curso, que es esta que se encuentra en paréntesis al lado del nombre del curso. Esa es la ficha o el número del curso. Usted me envía ese número, me envía su nombre completo y yo reviso el caso en sistema a ver qué pasó con su evaluación. Y si es de ser el caso, yo le reactivo nuevamente esa evaluación para que usted vuelva a tomar esa evaluación. Es decir, para que usted tenga un segundo intento. Tenga en cuenta que si yo reactivo nuevamente esa evaluación, la primera calificación queda eliminada. ¿Ok? No es un caso de que se toma la nota más alta ni nada por el estilo. La primera calificación queda en 0 y usted vuelve a empezar a tomar esta evaluación. Así que tengan muy en cuenta cuando desarrolla esas evidencias. Las evidencias son evaluaciones, son actividades que nos ayudan a revisar si usted adquirió ese conocimiento o no. Bueno, y aunque esta tenga el nombre test, no le tengan miedo a la evaluación. Es una evaluación que tiene aspectos bastante sencillos, no es muy larga tampoco. Entonces podrán desarrollarlo en menos de 20-25 minutos. Esa sería la primera evidencia. Y esa es la evidencia correspondiente al resultado de aprendizaje número 1. Nuevamente, componente formativo, hello, it's nice to meet you. Voy a poner el cronograma en pantalla. Aquí tengo el componente, perdón, el resultado de aprendizaje número 1 y el componente formativo y su evidencia, test, evaluación. ¿Qué sugiero yo en este curso? Que cuando usted desarrolle el componente formativo, después de desarrollarlo, usted si puede asistir a la sesión o si no pudo asistir a la sesión, revise la grabación para poder tener la información completa, porque en las sesiones yo voy a trabajar tanto la construcción de oraciones, como la conjugación de verbos, como los pronombres personales, como las estructuras de las oraciones, es decir, los componentes de las oraciones, cosas bastante básicas que les van a ayudar a poner en contexto de ese componente formativo. Bien, es como complementario. No es obligatorio asistir a la sesión,
pero es complementario. Y si usted revisa el componente formativo, si usted lo estudia y hasta revisa la grabación, si no pudo asistir a la sesión, revisa la grabación, pues va a tener esa información adicional para poder desarrollar esa evidencia test de ese primer resultado de aprendizaje. ¿Dónde va a estar la grabación de las sesiones en línea? Vamos a la parte izquierda y buscamos la carpeta llamada sesiones en línea. Doy clic en la carpeta sesiones en línea y aquí, donde dice grabaciones sesiones en línea, yo voy a encontrar la grabación. En este momento puedo dar clic en el mismo y no me va a aparecer nada porque no está la grabación, esta es la primera sesión. Entonces, cuando yo tenga la grabación, cuando esté lista, pues se va a publicar en grabaciones sesiones en línea. ¿Listo? Y está dentro, es una subcarpeta de la carpeta llamada sesiones en línea. Entonces, si usted no pudo asistir, usted lo primero que hace es, después de estudiar su componente formativo, va a grabaciones de sesiones en línea y revisa la información. Si usted puede asistir, pues va a tener la oportunidad de poder hacer sus preguntas en las sesiones. ¿Listo? Ya cuando culminemos el curso, nuevamente el 15 de mayo culmina la recepción de evidencia y ya se da el periodo de cierre y el cierre administrativo del curso. Las calificaciones están de aprobado o no aprobado en las evidencias. La evidencia de este primer resultado de aprendizaje es una evaluación, pero en los otros resultados de aprendizaje tendremos otro tipo de evidencia. Entonces es importante que en esas sesiones también les voy a explicar cómo desarrollar esas evidencias. Entonces, una de esas sesiones va a ser trabajar los temas que se ven en el resultado de aprendizaje, en el componente formativo de ese resultado de aprendizaje. Y la otra sesión va a ser explicar cómo desarrollar las evidencias que vienen. ¿Ok? Ya que esta es una evidencia de evaluación, o sea, una evaluación como tal, pues no puedo explicarles no puedo explicarles realmente cómo desarrollarles, responder a las preguntas, pero las otras evidencias sí tienen instrucciones específicas. Entonces, por ejemplo, les doy esta información desde ahora. Si usted ingresa nuevamente a actividad de aprendizaje y va a revisar la siguiente evidencia, usted se va a dar cuenta que aquí están las instrucciones de cada una de las evidencias. Si doy clic en la siguiente, también tengo instrucciones. Si doy clic en la siguiente, también tengo instrucciones. Entonces, si llega el caso de que usted ha desarrollado la evaluación y no hemos iniciado la siguiente semana, usted nuevamente, todas las actividades están habilitadas, usted puede desarrollar las actividades. Lo que significa que usted va a dar clic en la siguiente diapositiva y tiene que descargar esas instrucciones. Revise muy bien esas instrucciones porque el 50% de los aprendices que envían las actividades sin revisar o seguir las instrucciones no aprueban la evidencia. Entonces, revisa muy bien las instrucciones de las actividades y las evidencias para poder aprobarlas. Esa sería la información que tengo para el día de ustedes del día de hoy. Para el día de ustedes, para el día de hoy, para ustedes el día de hoy. En cuanto a la metodología de trabajo y lo que vamos a desarrollar en el curso. ¿Tenemos preguntas? Espérame. De pronto. Ok, ¿tenemos preguntas? Ok, Marcela. Sí, tengo preguntita. Sí, cuéntame. Sí, por favor, una preguntita. ¿Todos los días las sesiones son a una hora determinada? Porque me interesaría estar en vivo. Tengo claro que si no alcanzo puedo ver la grabación, pero ¿hay una hora específica diaria donde se inician las clases? En el cronograma tenemos las fechas y tenemos la hora. 5 p.m. para la mayoría de las sesiones. Si hay algún cambio Perfecto. en esas, si hay algún cambio en esas sesiones, yo se los aviso, yo se los comunico a través de un anuncio con anterioridad, pero hasta el momento serán esas fechas y a esa hora, 5 de la tarde. Bueno, y otra preguntita, uno termina la clase y yo puedo entrar, aunque no se haya iniciado sesión, a la siguiente actividad, ir repasando, preparando todo, o me espero a que empiece la próxima clase. ¿A qué te refieres?
Que yo hago, por ejemplo, una actividad, por ejemplo, mañana a 5 de la tarde. Entonces esa actividad la hacemos. Pero si yo mañana mismo quiero hacer la siguiente actividad, ¿puedo hacerla sin, como para prepararme antes de la siguiente sesión? Ok, ¿O hay que, espero a que sí? ok, voy a aclarar dos cosas. Uno, las conferencias web son 2 semanales. ¿Ok? Ah, Entonces, una, por ejemplo, para la próxima semana será el 18 de abril y el 20 de abril. Son 2 sesiones semanales. Entonces, el 18 nos vemos a las 5 y el 20 nos vemos a las 5. La sesión, perfecto, tenía dudas también. sí, entonces las sesiones como tal no tienen, no se relacionan con las actividades. Ustedes las actividades las pueden desarrollar a las 3 de la mañana si quieren. ¿Ok? Esto es un curso. Bueno, es libre de desarrollar las actividades y además de una vez la evidencia de conocimiento. Sí, o sea, las sesiones, las Ah, conferencias web y las actividades son 2 cosas aparte. Las ok, conferencias web son 2 semanales y las fechas y las horas están en el cronograma de actividades. Y las actividades de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje están en plataforma y ustedes podrán desarrollarla en cualquier hora que ustedes en quieran. El cualquier componente formativo pueden desarrollarlo en cualquier hora y el test lo van a poder desarrollar en cualquier hora. Ustedes lo que van a tener en cuenta es la fecha límite de recepción de evidencias. Usted no va a poder desarrollar Perfecto, muchas gracias. la evaluación después del 15 de mayo ni ninguna de las evidencias después del 15 de mayo. ¿Ok? Perfecto, todo dentro del tiempo hasta el 15 de mayo y estar pendiente de las conferencias 18 y 20 2 veces a la semana. Sí, en la semana que viene es 18 a las 5, 18 de abril a las Y 5 de la tarde y el 20 de abril a las 5 de la tarde. Ya la siguiente semana, la semana que viene después de esa será el 25 de abril y luego el 27 de abril. Esas fechas están en el cronograma. Y ustedes pueden descargar el cronograma. Ustedes aquí tienen la opción de descargar el cronograma para poder tenerlo ya en su computadora. Una pregunta. ¿Me puedes recordar dónde fue que dijiste que iba a quedar grabado esta clase de hoy, esta información de hoy? Sí, claro. En la parte izquierda, las carpetas que vemos aquí en la parte izquierda, tenemos la carpeta llamada sesiones en línea. Mejor dicho, Ok. vamos a hacer esto para que, porque sé que queda como todo tan desplegado. Ok, cuando ustedes ingresan al contenido del curso, ingresan aquí. Van a dar clic en proyecto y aquí en sesiones en línea, esa carpeta llamada sesiones en línea, van a ver la carpeta llamada grabaciones, sesiones en línea, y ahí van a encontrar las grabaciones. Si yo doy clic en esta carpeta en este momento, no me abre nada porque no tengo nada en este momento. Esta es nuestra primera grabación, nuestra primera sesión. Entonces, hasta que tenga la grabación, lo suba a YouTube y tenga el link y lo monte en la plataforma, entonces ahí van a poder verlo. Cuando yo monte las grabaciones a las sesiones, a la plataforma, ustedes van a recibir un anuncio, van a ver un anuncio que indica que la grabación ya está lista para revisar. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Eh, Buenas. quería hacerte una consulta porque yo estoy inscrita en el programa y en el curso, pero no me apareció no me aparece nada de lo que estás explicando en mi usuario. O sea, ayer me llegó el mensaje de que ya estaba matriculada, Ujú. pero no me aparece nada de esta información. O sea, me parece que tú ¿Estás eres la viendo, tutora. tú estás viendo esto por medio de tu celular? No, estoy en el computador. Ok. Entonces lo que vas a hacer es cuando tú ingresas al curso, vas a tomar un pantallazo de lo que te aparece y me lo envías al correo para poder revisar. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, aquí tanto en el chat como en el curso, ustedes van a poder ver mi perfil, ahí está la información, pero aquí lo pongo por si, oh,
Estamos trabajando con Outlook o Hotmail, entonces ese es mi correo, sale el chat. Y me lo pueden enviar al correo para poder revisar la información, qué es lo que ocurre, si tienen inconveniencias. Me conviene mucho que tomen pantallazos o que tomen videos para yo poder revisar qué es lo que le pasa. Ok, tengo una pregunta en el chat que dice, de nada, Ana María. Dice, profe, hay 2 cursos de English 1, hay un solo curso, hay un solo programa llamado English Does Work, que es en el que estamos en este momento. Y en ese programa hay alrededor de, antes eran 9, pero ahora que creo que son 12 niveles, 16 niveles, le digo. 16 niveles. Oh, goodness. Ok, Sí, 16 16 niveles. Sí, antes eran 9, ahora aumentamos los niveles. Y este es el nivel 1. Entonces solo hay un nivel 1. Muchas gracias por asistir en la respuesta. Sí, Con gusto. son muchos niveles. Pero en este momento somos un solo nivel 1 en el que nos encontramos. Y este nivel 1 dura hasta el 18, hasta el 15, hasta el 17 de mayo. Correcto. Y luego pasamos a nivel 2. Ah, perfecto, muy bueno, me parece. Gracias. Sí, si ustedes aprueban este curso, pasan al siguiente nivel. El 17 de mayo se cierra el curso. Cuando Hoja de arriba. ¿Perdón? Ángela. Hola, profe, buenas tardes. Disculpa, Jorge, dame un segundo. Ángela, por favor, ¿puedes cerrar el micrófono si no estás aquí en el... Jorge, ¿tu pregunta cuál es? Sí, profe, buenas tardes. Profe, no sé si fue que no entendí muy bien. Ya cuando aprobemos este curso, no hay necesidad de inscribirse en un segundo ni nada, sino que automáticamente pasa al siguiente nivel. No es que no hayas entendido, yo no lo he mencionado. Cuando cerramos el curso el 17 de mayo, ustedes obtienen un estado en el curso. Y eso quiere decir que ustedes tienen un estado de aprobado o no aprobado en el curso, o cancelado si es el caso. Si usted es aprobado o si no es aprobado, cualquiera de las dos, usted debe inscribirse en el nivel 2. ¿Ok? No esperen a que les llegue un correo indicándoles que ya quedaron inscritos. Ustedes deben inscribirse en el nivel 2. Ah, ok, sí, esa era mi inquietud, teacher. Gracias. Marcela dice, ¿cómo actualizo mis datos personales? Marcela, esta información se dio al principio de la sesión y queda en la grabación. Cuando tú estás en el cronograma, te das cuenta que dice que tienes que actualizar tus datos personales. Entonces, y esto está relacionado a actividades iniciales. Si tú te das cuenta en la parte izquierda, tienes la carpeta actividades iniciales. Das clic en actividades iniciales y ahí tienes toda la información correspondiente al cronograma. Si das clic en la siguiente diapositiva, aquí está la guía de cómo actualizar tus datos personales. Tengo otra pregunta. ¿Todos los niveles los dictará su persona? No. Cada nivel tiene su instructor. ¿Cómo me inscribo al nivel 2? De la misma forma como te inscribiste para el nivel 1. No sé qué método utilizaste, hay diferentes métodos, entonces tienes que de la misma forma como te inscribiste para el nivel 1. Miss, Milena tiene una pregunta. sí, para el nivel 2 nos podemos inscribir antes de que termine el nivel 1 o debemos esperar que terminemos el 1 y posterior a eso nos inscribimos porque como la inscripción se demora siempre unas semanas. Sí. Te voy a responder de esta forma. Te voy a dar mi sugerencia y te voy a decir, en este momento no estoy segura cómo se está realizando la inscripción de este nuevo programa. El programa anterior lo permitía, pero en este caso
Estos niveles son secuenciales. Entonces, el tema que tú ves en el nivel 1 lo vas a utilizar en el nivel 2. Lo mismo que pasa dentro del curso. Lo que ves en el resultado de aprendizaje número 1 es lo que vas a utilizar en el resultado de aprendizaje número 2. Entonces, es secuencial. Y así pasa también con los niveles. Lo que ves en el nivel 1 lo vas a utilizar en el nivel 2. Entonces, no sé qué tanto beneficio tenga para ti. Eso ya tienen que revisarlo de manera individual. El realizar 2 niveles al mismo tiempo si el programa lo permite. Nuevamente, este es un programa nuevo. El programa anterior lo permitía. En este caso no estoy segura. Tienes que revisar en la información del registro para ver si te lo permite. Pero también te puedo decir lo siguiente. Lo que tú puedes hacer es que cuando llegue ese 17 de mayo, que es cuando se cierra el curso y ustedes obtienen un estado final, ese mismo día, cuando ustedes ya reciban ese correo, ese estado final, inscríbanse en el siguiente nivel, porque en esos mismos 2-3 días asignan cursos. Ok, Miss, thank you. Ok. Tengo más preguntas. A ver. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Listo. Muchas gracias, Milena. No, gracias. Gracias, Jacqueline. No, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Todo está muy claro, gracias. Listo. Bueno, entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la fecha límite de recepción de evidencias? ¿Me lo escriben en el chat o me pueden El decir? 15 de mayo. 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 Ok. 15 de mayo. Ok. 15 de mayo. 15 de mayo. 15 de mayo a las 11:30 de la noche. No me escriban a las 11:29 pidiéndome media hora más. El sistema no me permite darles media hora más. El sistema solamente me permite registrar las actividades hasta las 11:30 de la noche. 15 de mayo, 11:30 p.m. ¿Ok? Ok. Listo. Otra pregunta. Si ustedes hacen la evaluación, que es la primera evidencia, ya la próxima semana, para el resultado de aprendizaje número 1, ¿ustedes pueden desarrollar esa evidencia sin haber desarrollado el componente formativo? No, No. profesor. Okay. ¿Quién más? No, para nada. No, para nada. No. Ujú. Las Hay demás que leer el personas. componente informativo para que nos puedan dar los resultados de la evaluación. Entendí eso. Claro, Miss. Hay que leer el componente. Sí, pero no voy a tener los conocimientos. Sí podemos, pero no deberíamos. Ajá. ¿Quién más? Dicen, no, no señora. Ujú. ¿Quién más? Ok. No, dice Brian, ok. La evidencia, todas las evidencias están habilitadas. Pero si usted desarrolla una evaluación sin haber estudiado, realmente qué expectativas tiene de esos resultados, ¿cierto? Entonces, usted para cualquier evidencia tiene que desarrollar el componente formativo antes. Y se los digo por qué. Porque incluso las evidencias que no son evaluaciones o que no es una evaluación, cuando me envían oraciones que no tienen la estructura vista dentro del componente formativo o que no tienen los tiempos verbales que se manejan en este curso, yo los voy a mandar nuevamente a revisar el componente formativo y volver a enviar su evidencia. Entonces, es trabajo doble. ¿Listo? Para usted y para mí. Yo no tengo problema en revisar sus oraciones,
pero usted puede llegar a un punto de frustración, porque he tenido casos donde tengo que volverle a mandar al componente formativo porque no lo están estudiando y volverlo a mandar al componente formativo porque no lo están estudiando. Entonces usted realice y estudie el componente formativo y sus actividades didácticas que le evalúan a usted. La actividad didáctica le evalúa a usted si usted realmente aprendió ese elemento que vio en el componente formativo. Es decir, le ayuda a usted. Entonces, puede desarrollar la evaluación, pero realmente no creo que le conviene. Es mejor siempre desarrollar el componente formativo antes de desarrollar cualquiera de las evidencias. Mi sugerencia y la metodología de trabajo del curso. ¿Listo? Pues yo tengo una pregunta. Sí. El foro lo debemos de, pues el que lo vaya a responder lo debemos de responder en inglés. ¿Cuál Pues, foro? Hola. ¿Cuál Por foro? ejemplo, cuando haya uno que entra a los foros, debemos de responderlos en inglés, no en español. Pues yo ya he hecho un curso en inglés, sino que pues, como aclarar porque de pronto alguno no, o se debe responder normal en español. Está bien tu pregunta, pero quiero aclarar tu pregunta. ¿Cuál foro? ¿A cuál foro te refieres? ¿O te refieres a cualquier foro? No, profe, por ejemplo, en la primera actividad, ¿cierto? Que de pronto haya un foro, nos entramos, por ejemplo, a la plataforma y haya un foro para responder, que haya pues el primer foro, debemos de responder en inglés. Ok, voy a aclarar tu pregunta, ¿listo? En el cronograma, si nos damos cuenta, tenemos en las actividades iniciales, tenemos el foro social. O sea, es un foro dentro del curso, es el foro social, ¿cierto? Pero si tú ves en el cronograma, en la resultado de aprendizaje número 2, tenemos otro foro que se llama Let's Meet, y esa es una evidencia. Entonces, el foro social no es calificable, no es necesario hacerlo en inglés. Yo no les estoy calificando el idioma. ¿Me entiendes? Por eso pregunto cuál foro. Pero si tú vas a hacer el foro Let's Meet, que es una evidencia, ahí sí debes hacerla en inglés y todas las evidencias debes hacerla en inglés. ¿Me hago entender? Sí, sí, señora, no, era el foro social que yo le estaba preguntando. Muy bien. El foro social puedes hacerlo en español, en inglés, en cualquier idioma que creas que podamos entender. Vamos a revisarlos todos. Entonces no hay problema. Pero las evidencias, y si es un foro que es una evidencia, tiene que ser en inglés. Ah, bueno, profe, no, esa era como la preguntita que tenía, pero ya me comentara. Muchas gracias. No hay problema. Y mi última pregunta entonces sería, si ustedes desarrollan el test o la evidencia de conocimiento test EDW1, es decir, la evidencia de conocimiento relacionada al resultado de aprendizaje 1, y ustedes no aprueban esa evidencia, mi pregunta es, ojo a la pregunta, si ustedes desarrollan el test, que es la evaluación, y no la aprueban, ¿se salen del curso? ¿Qué hacen ahí? No, le podemos mandar un correo solicitando que nos la estudie y nos vuelva a habilitar. Exacto. Que la abra. Ok. Entonces ustedes me envían un correo, ¿cierto? Y yo reviso caso por caso. Entonces usted me va a enviar a mí el número de ficha del curso, que es el que se encuentra en paréntesis al lado del nombre del curso. Ese es el número de ficha. Me lo envía con su nombre completo y yo reviso caso por caso a ver qué pasó con esa evaluación. ¿Listo? Y si es el caso, yo les reactivo esa evaluación. Queda en 0 y ustedes tienen que volver a desarrollar la evaluación. ¿Listo? Bueno, pues esto es lo que quería trabajar con ustedes el día de hoy. Ya nuestra próxima sesión será el 18 de abril. El 18 de abril, donde vamos a trabajar si no estoy mal, son los pronombres personales. Sí, los pronombres personales
y la conjugación de ese verbo to be. Si alcanza el tiempo, las sesiones son alrededor de 1 hora, entonces si alcanza el tiempo podríamos hacer algunos ejercicios. Pronombre personal y verbo to be lo vamos a trabajar en la próxima sesión. Si puede asistir, asista. Si no puede asistir, revise la grabación. ¿Listo? Muchas gracias entonces por asistir a esta sesión del día de hoy. Espero haya quedado claro la metodología de trabajo. Y si tienen alguna duda, nuevamente aquí en el chat les puse mi correo. Me envían alguna pregunta a través del correo o a través del foro de dudas e inquietudes también lo pueden hacer. Que también se hace en español. No hay problema si es español o inglés. Lo saben. Muchas gracias por asistir a la sesión y entonces quedamos atentos a sus inquietudes y al trabajo del curso. Vamos para adelante. Ya empezamos el curso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos para adelante. Empezamos el curso y nada, para atrás está muy lejos y ya como pereza. ¿Listo? Nos vemos el 18. Gracias. Gracias, teacher. Bye.